Pues vamos a seguir con la segunda parte, que es la parte de los impingement anteriores. ¿Tenemos señal? Sí. Es una test, ¿no? Que nos va a pasar exactamente lo mismo. Un apoyo enorme desde el punto de vista diagnóstico, que tenemos que conocer muy claro el mecanismo y el mecanismo fisiopatológico para poderlo reproducir desde el punto de vista de la ecografía, que es una charla muy didáctica, precisamente por eso, ¿no? Porque nos va a intentar con la artroscopia hacer visible realmente lo que tenemos que buscar. ¿Tenemos imagen? Sí. Bueno, pues okay. Can you hear me? Okay. So for the second lecture, we focus on the anterior internal impingement, and order describing the anterior superior internal impingement. We want to describe the detailed anatomy of rotator cuff interval and the lesion of the structure of the rotator cuff interval and the biceps tendon dislocation instability related to rotator cuff interval structure lesion. So as we have seen before, we have two types of impingement: external and internal. And the internal is impingement occurring within the glenohumeral joint, not against the structure out of the glenohumeral joint. And then we have two types: the posterior superior, anterior superior. The anterior superior, the one we focus on now, is the results of from the impingement of the articular surface of the subscapularis, the supraspinatus tendon, the longa the biceps rotator interval biceps pulley, in between the humeral head and the glenoid. Okay, first of all, that occur mainly in horizontal adduction and internal rotation. It's important to not confuse that impingement with subcoracoid impingement, that is a type of extrinsic impingement, which is the difference. We see that internal rotation, we have the part of the biceps tunnel. This is the area where I go to insert the subscapularis tendon. And internal rotation, this part is much narrower than an external rotation. What the impingement, the subcoracoid impingement occur between the subscapularis tendon and the structure of the coracoid. The coracoid is hidden underneath the muscular structure. The real anterior superior impingement instead occur within the joint, a level of the rotator interval structure, but at the level of the glenoid joint, at the glenoid labrum and the glenoid bone, that in this image is covered by the structure or taking origin from the up to the coracoid. And the anterior superior impingement typically affect the manual laborers and the athletes involving in repetitive overhead activities. So we say that the main protagonists of the anterior superior impingement are the structure rotator cuff interval. This area, from the arthroscopy point of view, described as Zone 1, as say Taylor in 2014, that is represent the area of the bicipital groove, bicipital tunnel that is explorable by arthroscopic.
and it starts from the articular margin of the biceps, where that means where there is the passage between extra-articular and intra-articular margin of the bicep that occur at the level of the biceps pulley, and that extend distally until the distal margin of the subscapularis tendon. We are speaking about that area. And this is the arthroscopic view. This is the medial pulley, the biceps pulley, as we see on the medial side. This is the biceps tendon. This is the lateral side with the supraspinatus, but we see more in detail further. And so rotator cuff interval is basically a triangular shaped structure with the base over the coracoid and the lateral side along the coracohumeral ligament covering the supraspinatus, and the medial side running along the subscapularis tendon. And of course, in this space, there are many. The anatomy of this space is really complicated. There are many structures with at the center the biceps that is covered from the coracohumeral ligament, and that bridge over the supraspinatus and the subscapularis tendon. But now we see more in detail the structure. First of all, the supraglenohumeral ligament that is absent in the 3% of cases, so is almost a constant structure, and it's made of direct oblique fibers, and that have a wide origin. In fact, they take origin from the glenoid, supraglenoid tubercle, the labrum, the medial glenohumeral ligament. So a really wide origin from these two bundle fibers, and that go to insert both on the fovea capitis, that is on the lesser tuberosity, but moreover, that is important at the level of the intertubercular sulcus. That means that is form a pulley, a real pulley, a sling around the biceps, because to insert both on the sheath and on the floor of the intertubercular sulcus, on the floor of the biceps tunnel. In fact, together with the medial band or coracohumeral ligament, it formed the so-called biceps pulley. This is the representation. Remember that the superior glenohumeral ligament, differently from the other structure, is intracapsular because it's a reinforcement of the articular capsule, but is extrasynovial. So the synovial lining lies underneath the ligament, and this is the representation. So on the medial part of the medial part of the rotator cuff interval, we have the medial head of coracohumeral ligament and the superior glenohumeral ligament, and all this complex is reinforced by the subscapularis tendon. This is the correspondent sonographic image. Okay, at this level, we are exactly at the passage between the intra-articular and extra-articular portion of the biceps tendon. So we introduced the coracohumeral ligament, and now we see more in detail this structure that could be absent or hypoplastic in 6% of cases. So also the structure is quite constant in anatomy, and originated from the coracoid, and the insertion is much more interesting because we've seen that the medial word got to insert on the lesser tubercle, forming the biceps pulley. But the lateral word that is larger, thicker, go to the greater tubercle, not immediately, but forming a structure called the rotator cable that we see further in detail after. And of course, this coracohumeral ligament, the tension in the coracohumeral ligament depends on the position of the humerus. Is more relaxed in internal rotation. That's why it could be impinged in internal rotation against the glenoid, and more tense in the sternal rotation. This is the arthroscopy. You see the biceps. This is the medial pillar of the biceps. That is the reflection pulley. This is the subscapularis tendon. Instead of the lateral side, subscapularis tendon here. And on the lateral side, if you see,
the lateral side with here we can appreciate the first part of the rotator cable and the lateral band, and this is the anatomic representation, the anatomic dissection. You see that the coracohumeral ligament taking origin from the coracoid, then move lateral. The lateral component is much larger and form a fibrous plate over the supraspinatus, and the medial part that is thinner and go to insert on the bicipital groove at this level. So just to summarize the structure of the rotator cable. So we have the coracohumeral ligament with the two band, and of course the fibers of the coracohumeral ligament go to intermingle with the most anterior fibers of the supraspinatus with the lateral band, and the most cranial fiber of the subscapularis with the medial band. Then we have the long head of the biceps, and on the medial part we have the intracapsular structure that is the superior glenohumeral ligament, and of course this in green represent the capsule surrounding the bicipital groove. And this is why when you see some fluid, you understand why when you see fluid surrounding the long head of the biceps is related to fluid inside the joint, is articular fluid, because the biceps is an interarticular intercapsular structure. So this is the representation on arthroscopy. Again, you see the long head of the biceps, the medial pillar of the medial pillar, the pulley formed by the medial word, the coracohumeral ligament, and the superior glenohumeral ligament. The fiber coming from the subscapularis tendon. This is the same. Instead, in this side, you see very well the long head of the biceps, and laterally these archifold fibers coming from the coracohumeral ligament and forming the rotator cable. Okay, this is the supraspinatus tendon, and you see that this fiber run in a perpendicular respect to the direction of the insertion of the supraspinatus tendon. So we have seen previously in that rotator cable is relevant for from the clinical point of view, because in case of partial thickness tear may result in biomechanical preservation on the cuff when the tear is not huge. And you see the typical C-shape configuration, and this is made of a fibrous condensation of fiber from the coracohumeral ligament around to the posterior part of the greater tuberosity. So different from the medial band that go directly to the lesser tuberosity, the lateral band, some contingent of the fibers of the lateral band of the coracohumeral ligament go to insert to the greater tuberosity, but on the most posterior aspect, running underneath the supraspinatus, also the first part of the infraspinatus. These are MRI imaging and ultrasound imaging. Okay, you see, we are at the level of the pulley of the biceps. You see that there are these structures that form a sling around the bicep before reaching the cartilage of the humeral head. This is the pulley. We still don't see their cable. To see the cable, we have to progress cranially. And progressing cranially, you see that we don't have the pulley anymore on the medial side. The biceps is flat against the cartilage of the humeral head, and this is the lateral coracohumeral ligament continuing in this fibrillary structure just over the cartilage, representing the rotator cable. This is the anterior portion of the supraspinatus, that is the so-called pseudobiceps, because is really fibrillar. It really looks another biceps in structure. This is the arthroscopic view of the rotator cable. This is the C-form shape, and this is a magnetic resonance representing the same. This is the biceps. This is the rotator cable. This is the superiormost portion of the subscapularis tendon and the rotator interval, ear from ear to ear.
This is dynamic arthroscopic view to see the entire course of the rotator cable, the reinforced interaction on the rotator cable. And finally, we've described the anatomy of the pulley. Now the pathology. The biceps pulley lesion usually occur after an acute trauma, like falling with a stretched arm in the arm in internal or external rotation, backward fall on the elbow hand, or of course it could be consequence of microtrauma and degeneration. There are different data report in literature, but the most recent say that the bicep pulley lesion could be found in more than 7% of the shoulder arthroscopy performed for shoulder pain. Of course, the bicep pulley lesion very rarely are isolated. In most cases, are associated with the supraspinatus or the subscapularis tendon tears, and of course, they may lead to biceps instability, and not only to the biceps instability with the biceps dynamic luxation, subluxation, but also instability of the glenohumeral joint, because anyway the structure of the rotator interval represents also a good stabilizer of the glenohumeral joint. So regarding the biceps pulley lesion, also in this case we have two main classification. The Bennett classification that is a bit more complicated. The most immediate and used is the Habermeyer classification of subluxation. The first original classification from Habermeyer put at the center of the bicep pulley lesion the integrity or not of the superior glenohumeral ligament and coracohumeral ligament complex. They say that the superior glenohumeral ligament was the main stabilizer of the biceps. However, as you can see in the different grading of the lesion, at the growing of the grade grow the instability, the possibility of instability of the tendon. And so we have a grade 2 when other than a bicep pulley lesion, we have a supraspinatus tendon, so on the lateral part of the pulley. That is less, that leads an instability to the biceps tendon that is inferior to the grade 3, where we have the complete lesion of the medial part of the pulley and subscapularis tendon. In this case, we can even have the migration of the biceps within the subscapularis tendon lesion. And of course, the group 4 that provoke the major instability of a bicep tendon, because it's a combination of all the previous lesion with the medial and lateral ward of the coracohumeral ligament damaged, and also damage of the supraspinatus tendon. Of course, I refer to the anterior part of the supraspinatus tendon, where you have the intermingling of the fibers of the coracohumeral ligament with the supraspinatus, and on the medial part, the superior glenohumeral ligament, the suprascapularis tendon. So now Javier will show you for each grade some anatomy, some arthroscopic ultrasound demonstration. Thank you, Federico. Vamos a precisamente a ir repasando estos diferentes grados desde el punto de vista de lesión. Desde el punto de vista del grado 1, es decir, ese grado que decíamos donde no había lesiones del supraespinoso, no había lesiones del subescapular, estamos hablando únicamente de una lesión puramente de la polea, se produce una inestabilidad dentro de la propia polea y el bíceps no produce un desplazamiento más que dentro de la propia corredera. En estos casos lo que encontramos es una alteración de la propia movilidad del tendón. Dentro de la polea estamos viendo imágenes de estas características, ya ha dicho el ligamento glenohumeral con la reflexión de la polea. Estamos entrando dentro, artroscópicamente, dentro de la propia polea, la parte medial, la pared medial, el tendón
y la parte más lateral del supraespinoso, y dentro de esta polea lo que se produce es un movimiento anormal del tendón dentro de esta polea. Y ecográficamente en movimientos rotacionales generalmente vemos una alteración ecoestructural de la propia polea con un engrosamiento muy importante del ligamento coracohumeral y un movimiento entre el supraespinoso y el subescapular del tendón dentro de su polea en su estructura intraarticular. Es decir, un grado 1, una inestabilidad que llamamos intravaina muy parecida a la que se puede producir en los peroneos. Vemos las imágenes artroscópicas normales que ya he visto y ya vemos las alteraciones, la laxitud que toman estos pilares, el pilar medial compuesto por el ligamento coracohumeral en su porción más medial y el ligamento glenohumeral superior, y cómo se va deteriorando realmente la arquitectura de esta estructura de resistencia más medial y se produce una laxitud del tendón de movimiento dentro de la vaina. Ya vemos que el tendón tiene más capacidad de movimiento que en condiciones normales, precisamente por este movimiento que se produce dentro de la propia vaina. Más imágenes de estas características, ya veis cómo podemos llegar en rotación por encima del cartílago a ver un movimiento, un discurso del tendón, donde no se ha producido una asociación con rotura tendinosa clara, pero es una alteración, un relajamiento de la propia polea que determina que este tendón tenga un aumento de movilidad muy claro dentro de su propia vaina y su inicio de subluxación ya a nivel medial. El grado 2 es ya importante porque ya determina un conflicto importante con el subescapular. Este impingement ya está descrito desde hace ya unos 20 años y aquí lo que se produce es un conflicto muy claro en rotación interna con una compresión muy clara del tendón del bíceps con su conflicto con el subescapular y con ello directamente sobre la propia glena. Se produce ya una rotura, es decir, estamos hablando de que el subescapular ya no es continente, ya vemos esta inserción superior tendinosa del subescapular, cómo está rota también la pared más medial, la que defiende el bíceps de la subluxación medial, rotura del subescapular. A diferencia de lo que es la estructura normal, se producirá un conflicto en esta zona con una rotura parcial de esta zona, la porción superior del subescapular, más roturas del subescapular, ya vemos esta fibrilación del tendón, especialmente producida en la parte más tendinosa, que es la parte más superior, lo veremos luego en las prácticas de la tarde, como esta zona es realmente la que tenemos que explorar, porque es la zona que se lesiona con mucha frecuencia y produce que el bíceps ya no tenga un claro freno a nivel medial, porque la pared medial ya no es continente. Esto produce en rotación un pinzamiento muy claro con un atrapamiento del tendón del bíceps contra la glenoides entre la cabeza humeral y la glena en la parte anterior, que es la que determina, en asociación con la degeneración del tendón, el dolor de la estructura en la zona anterior. Más imágenes de estas características. El tendón aquí sí ya empieza a percibirse como que no está totalmente en su corredera, es decir, el tendón ya empieza a buscar la salida fuera de la propia corredera. Aquí tenemos la rotura del subescapular en la porción superior, la incontinencia del ligamento glenohumeral superior y el comienzo de la lesión de la migración del bíceps hacia medial. Esto es muy importante porque va a determinar un conflicto muy claro a nivel anterior interno entre el subescapular y el tendón del bíceps, que va a producir un conflicto entre ambos tendones, precisamente porque están fuera de su zona morfológica donde tenían que estar. Es muy parecido a lo que esta simulación nos representa. Ya vemos la movilidad dentro de la propia corredera, pero asociado con una lesión de la porción superior del subescapular y especialmente de la porción más superior, que es la que más se tensa, se va a producir un conflicto entre el bíceps y el subescapular en la porción superior. Esto va a determinar realmente un dolor importante, no un movimiento muy anormal del bíceps, por eso hay que percibirlo desde el punto de vista ecográfico, no hay un movimiento, una migración muy importante del bíceps, pero el bíceps ya se empieza a posicionar fuera de la propia corredera por encima de la propia tuberosidad menor. Ya vemos cómo entra en conflicto con esa estructura ósea, el tendón empieza a degenerarse y se produce un conflicto. El tendón, curiosamente, además, o lógicamente, produce su alteración morfológica más importante en la zona de conflicto con el subescapular, no tanto en la porción intraarticular como más bien en la porción superior de la entrada en la propia corredera bicipital, y se produce este movimiento anormal del tendón
rotura del tendón del subescapular en la porción superior y rotura a su vez también del propio tendón del bíceps, especialmente por el conflicto en el que entra. Vemos estas fibras corresponden a la porción de la corredera bicipital del propio tendón del bíceps. ¿Y qué pasa? Que en estos casos ya vemos estos desflecamientos del tendón del bíceps, un bíceps que está totalmente normal a nivel intraarticular y que sin embargo presenta una clara rotura parcial a nivel de la corredera porque se ha producido un conflicto muy claro con el tendón del subescapular. Es decir, entra y se mete, incluso se encarcera dentro de las propias fibras del subescapular, produciendo un dolor muy claro a ese nivel, especialmente en rotación externa cuando tensamos y el bíceps se mueve a nivel interno. Lesión de la porción superior del subescapular, posicionamiento fuera del bíceps de la corredera. Ya está buscando realmente su salida a nivel medial por la rotura de toda la pared, como vemos aquí, el ligamento coracohumeral está roto, la porción superior subescapular también, y el bíceps empieza a migrar y se mete entre el subescapular y la propia cabeza humeral. El movimiento no es muy importante, pero es muy determinante, porque este conflicto, cuando veamos el bíceps encima de la tuberosidad menor, tenemos que dar por supuesto que el tendón del subescapular en su inserción superior está roto. Y esta rotura del propio subescapular es el que le está dejando sitio para que el tendón del bíceps se deslice en rotación externa a nivel interno. ¿Y qué pasa? Que se produce un conflicto muy claro. Entra dentro de la estructura del subescapular y produce un conflicto entre el subescapular y el bíceps, donde ambos, como en una guerra, están perdiendo. El bíceps se está lesionando precisamente por la melladura que le produce contra el subescapular y a su vez el bíceps está actuando casi como un cuchillo, cortando y despegando de manera progresiva el propio subescapular. Y lo vemos en estas imágenes, el subescapular roto y el bíceps cómo entra dentro de la zona de la propia rotura, produciendo que por la tensión adicional produzca una progresión de la propia rotura. Lo estamos viendo aquí, como estamos sacando en este momento fuera del bíceps, fuera de la rotura del subescapular y como él tiende automáticamente ya en rotación externa a meterse dentro y a seguir lesionando el subescapular. Y se pueden producir dos situaciones: que casque el bíceps, cosa que nos vendría muy bien porque realmente ya dejaría de dañar el subescapular, o que acabe dañando totalmente el subescapular y el bíceps ya no tenga ningún freno para hacer la migración medial. Más imágenes. Estas características son muy representativas. El bíceps se sitúa sobre la tuberosidad menor, tenemos una ausencia de la porción superior del subescapular, migra de la corredera bicipital y es una migración no excesivamente importante porque le sigue manteniendo ciertas fibras de la porción superior del subescapular. Se encarcera dentro y hace que la migración no sea importante, pero sí sea enormemente dañina y clínicamente relevante. Si esto va creciendo, se va produciendo el cuchillo del bíceps, va cortando progresivamente el subescapular y el bíceps se va movilizando más a nivel medial. Ya vemos como aquí, entre los restos del subescapular, el tendón en la porción inferior, el bíceps se ha encarcerado y ya se está horizontalizando de una manera determinante. El bíceps tendría que venir en esta dirección y, sin embargo, se hace muy oblicuo y se mete ya dentro del propio subescapular, produciendo la lesión de ambos, el subescapular y el bíceps. Son muchas imágenes, estas características, muy dolorosas y donde realmente la tenotomía o la refijación del bíceps es obligatoria, porque si no va a poder dañar completamente el subescapular. Ya vemos en exploraciones dinámicas cómo representamos esta salida fuera y cómo podemos en exploración dinámica ver cómo el bíceps sale de la corredera a través de toda la pared medial que se encuentra rota, a través del propio subescapular en su porción superior y cómo se producen estas movilizaciones del tendón del bíceps fuera de la propia corredera bicipital. En este caso, hacia el medial, un hombro de un lado, otro hombro de otro lado, pero la imagen es prácticamente idéntica, cómo busca y cómo se queda pegado totalmente a la cabeza humeral, lo que determina que no pueda haber subescapular, porque está ocupando realmente su espacio. Es lo que pasaría en esta simulación. Si esto se va haciendo mayor, la migración cada vez va haciendo mayor, se va quedando el bíceps pegado a la cabeza humeral, lógicamente no hay subescapular, y aquí lo que hemos hecho es volver a coser otra vez para ver la representación, pero el bíceps migraría y acabaría rompiendo totalmente el subescapular en su última porción. Y al final lo vemos totalmente fuera de la corredera, pegado a la cabeza humeral, totalmente medial. Si vemos esta imagen y el bíceps está totalmente pegado a la cabeza humeral, es porque por el camino ha ido rompiendo realmente muchas fibras del propio subescapular.
Más imágenes de estas características de movimiento del bíceps. Aquí podemos dar por supuesto que no tenemos subescapular y además el espacio, lógicamente, al no tener subescapular, disminuye de manera clara, con lo cual se está produciendo ya un pinzamiento anterior ya entre la coracoides y la cabeza humeral por el desplazamiento anterior que determina esta lesión tan importante del subescapular a nivel anterior, y vemos que el espacio entre la coracoides y la porción anterior de la cabeza humeral disminuye de manera determinante. Al final, el bíceps tiene un movimiento que es llamativo, es decir, podemos en rotación, y esto sí que es algo que solo lo puede dar la ecografía, realmente ver cómo se moviliza el tendón del bíceps por encima de la cabeza humeral, pegado totalmente al cartílago en la parte anterior, lo cual determina que esta imagen sea únicamente consistente con una lesión completa del tendón del subescapular. Más imágenes son muy características, a veces nos queda, sin embargo, el ligamento coracohumeral en la porción más lateral íntegro, con lo cual el bíceps salta ya por encima de la corredera, por encima del ligamento coracohumeral, lo que no se produce en condiciones normales. Es decir, tenemos restos del coracohumeral y el bíceps como se moviliza por encima en la zona de la antigua correa bicipital, mientras que tiene una libertad total de paso por la rotura completa del subescapular a nivel anterior, o el impingement que se determina por el pinzamiento al bíceps entre la coracoides y la cabeza humeral, precisamente porque es la única estructura que nos queda remanente en una cabeza humeral que está trasladada de manera anterior. Por contra, el grado 3 sería lo contrario, el subescapular permanece indemne y aquí tenemos una lesión de la pared lateral, que ya ha dicho Federico que era más resistente, y una rotura del ligamento del tendón del supraespinoso en la porción más lateral. Aquí se va a producir un conflicto donde el subescapular está in situ y el conflicto se va a producir por la migración y ocupación de este espacio entre la coracoides y el subescapular de la estructura del tendón del bíceps. ¿Qué se produce aquí? Se mantiene la inserción del subescapular, se lesionan las porciones anteriores del supraespinoso y el bíceps se luxa, pero al espacio subcoracoideo o retocoracoideo. Vemos la zona de la pared lateral del ligamento coracohumeral en su porción lateral totalmente rota. Se rompería precisamente no esta pared como en la anterior, sino esta otra pared, y el bíceps lo que va a hacer es moverse de una manera normal y saltar por encima porque rompe todo el ligamento coracohumeral en su porción lateral. Vamos a ver imagen de estas características. La salida del bíceps por rotura del ligamento coracohumeral en la simulación, el bíceps saltaría por fuera con la rotura de toda la pared lateral y saldría por encima del subescapular. Subescapular in situ, la simulación del bíceps saltando realmente por encima, y aquí el movimiento del bíceps lógicamente es mucho mayor que en la lesión anterior. Imágenes del bíceps. Aquí tenemos el bíceps y la interposición en posición normal del subescapular. El bíceps lo que hace es ocupar un espacio a nivel anterior porque sale de la corredera y se sitúa por encima del subescapular. Imagen de estas características, la rotura de la pared lateral, lesión pequeña del supraespinoso, lesión más importante de todo el ligamento coracohumeral, no les supone una cincha y el tendón salta realmente y sale por encima a nivel medial. Esta sería la simulación y esta es la imagen, el tendón del bíceps, el subescapular y la salida del bíceps por encima del subescapular. ¿Qué pasa? ¿Qué condiciona esto? Lógicamente que el espacio entre la coracoides y la cabeza humeral de unos 5 o 6 milímetros está ocupado en estos casos por una estructura doble, el subescapular y el bíceps, y eso va a producir que en rotación interna se produzca un claro conflicto entre el tendón del bíceps de su porción larga fuera de su sitio y la porción corta del bíceps a nivel medial. Produce un impingement antero-externo fuera de la articulación producido por la ocupación de espacio del bíceps entre la coracoides. Imagen de estas características. Vemos cómo realmente en este tipo, incluso ya no sin luxaciones, sino únicamente por hipertrofias bursales, aquí ya no es el bíceps el que está fuera de su sitio, pero sí tenemos una hipertrofia bursal muy clara que está condicionando un problema de paso bajo el bíceps en su porción corta, y como el bíceps tiene que abrirse para dejar paso a una hipertrofia muy parecida a lo que veíamos antes en el impingement superior. Exactamente el mismo cuadro, solo que en vez de en la porción superior del ligamento coracoacromial se produce a nivel del espacio coracoideo. Es decir,
vemos cómo se aprieta y se tiene que comprimir todo el espacio para que todas las estructuras anteriores pasen por debajo de la porción corta del bíceps o de la coracoides. Imagen de estas características, porción corta del bíceps y coracobraquial en el corte transversal, el derrame que se produce subcoracoideo y cómo se produce un conflicto de espacio, de paso muy claro entre un tendón subescapular, en este caso hipertrófico, es decir, ya no estamos hablando de que la ocupación viene por el bíceps, sino la ocupación viene por una hipertrofia del subescapular en su porción superior que produce un impingement, un golpe, un choque contra la porción más lateral del tendón del bíceps en su porción corta. Ya veis el conflicto de espacio. Lo mismo que veíamos antes a nivel superior se produce ahora a nivel anterior. Y el grado 4 sería cuando se produce una rotura doble, es decir, curiosamente el ligamento transverso del húmero ofrece cierta resistencia, se mantiene el bíceps en su sitio, se rompe el subescapular, se rompe el supraespinoso y aquí se produce un movimiento producido por la rotura de toda la polea asociada a una rotura tendinosa. Nos encontramos que el bíceps está en su sitio, tiene un movimiento relativamente amplio, no se acaba luxando porque lo retiene el ligamento transverso, pero no tenemos ni subescapular en la parte anterior, ni tenemos supraespinoso en la parte posterior. Solo nos queda el bíceps con un elemento garante de cierta integridad tendinosa. Imagen ante nivel anterior, la ausencia del subescapular, el conflicto del bíceps, pero por la traslación anterior de la cabeza, porque el bíceps está en su sitio. Es decir, tenemos un defecto a nivel anterior, el bíceps se mantiene en corredera, tenemos una rotura del supraespinoso que se asocia a su vez con una rotura prácticamente del subescapular. Y la imagen clásica del bíceps que está él solo encima de la cabeza. Imagen artroscópica de estas características, rotura del subescapular, el bíceps en su sitio mantenido por la propia polea, son lesiones más raras, y la rotura total del supraespinoso en su vertiente más lateral. Lo único que nos queda, y curiosamente bastante poco alterado, es el tendón del bíceps. Ocasionalmente se puede producir un impingement anterior y por eso la ecografía nos está enseñando realmente día a día. Es decir, estamos hablando de un impingement anterior producido por la porción anterior del supraespinoso bajo el bíceps en su porción corta. Bíceps porción larga, hipertrofia clara del supraespinoso y un impingement anterior, un choque muy claro con la porción anterior del supraespinoso con la porción más craneal de la porción corta del bíceps. O en caso de calcificaciones, hemos visto antes algún caso, más casos de estas características, pues esta la hemos visto antes, esta imagen cómo se mete y tiene un conflicto muy claro a nivel antero-externo entre la calcificación en la porción superior subescapular y la porción corta del bíceps, o aquí lo mismo, otro caso similar, o una hipertrofia calcificante del subescapular y el conflicto que produce a nivel interno en este impingement que se produce en rotación interna y a nivel antero-externo. Para recordar, son complicadas las exploraciones de impingement, pero hay que tener en cuenta que las lesiones tendinosas del bíceps son muy frecuentes. Siempre hay que realizar estudio muy detallado del intervalo rotador, hay que conocer realmente lo que vamos a buscar y especialmente de manera rotacional, siempre dinámica. Se puede y se debe explorar especialmente el impingement subcoracoideo en rotación interna a nivel especialmente de la malposición del bíceps por encima del subescapular, estudiar muy bien el subescapular y su relación con el ligamento glenohumeral superior y la porción medial, especialmente en rotación externa, para ver si el bíceps sale fuera de su sitio. Y por último, que en instabilidades anterointernas hay que estudiar el tendón del bíceps junto a la porción superior subescapular en rotación externa para tensionar toda esa pared medial, porque se asocian mucho a estas lesiones anterointernas del ligamento coracohumeral en su porción más medial y el ligamento glenohumeral superior. Muchas gracias. Muy bien, pues yo creo que vamos a terminar la mañana.